Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Te acompaño en esta mañana de domingo 30 de julio. Hemos escuchado todos a través de RPP el mensaje presidencial de Dina Boluarte. Nos ha dejado muchísimos anuncios y algunos que tenemos que analizar. Nuestro país vive en este momento una situación económica, por decirlo menos, preocupante. Las MIPES se han pronunciado también y sobre eso y más vamos a conversar con el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministro, bienvenido a RPP. Muy buenos días a usted, a todos sus oyentes. Y efectivamente, la presidenta ha tenido un discurso con una serie de anuncios en materia económica, en materia política también, que reflejan la voluntad del gobierno de avanzar en términos de crecimiento económico, ¿no? De poder relanzar el crecimiento de nuestra economía y también buscar darle estabilidad a las reglas políticas particularmente. Perdón. Sí. Cuando uno mira la inversión, que es una variable que tiene una importante caída, la inversión refleja, digamos, la decisión de inversión está vinculada con varias cosas. La primera es, las empresas deciden invertir cuando ven que su demanda va a aumentar, ¿no? Cuando hay una expectativa de que la demanda va a aumentar o que ya está aumentando y que van a llegar a topear su capacidad de planta. Y que hay estabilidad también. Claro. Y exacto, a eso iba. O sea, una primera es el tema del crecimiento de la demanda, pero eso viene acompañado con, digamos, tasas de interés relativamente buenas y a eso además hay que agregarle también el tema de la estabilidad política. ¿Y cuánto ha caído el nivel de inversión en nuestro país en los últimos meses? Debido al gobierno del expresidente Castillo, es cierto, hay que ponerlo claro, pero también por la precisamente inestabilidad política, las movilizaciones sociales y todo lo que ha estado ocurriendo. Sí, mire, en términos del impacto solo de las manifestaciones ha sido alrededor del casi 2% del PBI, o sea, no ha sido una cantidad pequeña. Y la caída de la inversión, digamos, no solo está provocada por las manifestaciones, hay que también ser claro, hay un componente de tasa de interés a nivel mundial, de recesión de la economía mundial. La economía americana está ya en recesión y una parte importante de las economías europeas también. China ha crecido menos, o sea que nuestra demanda de productos, la demanda de nuestros productos para exportación también ha caído. De hecho, los textiles el año pasado tuvieron un importante avance, casi 750 millones de dólares. Este año se prevé una caída también por sobreestocamiento, por caída de la demanda asociado a ello. Y entonces sí es bien importante mirar el componente macroeconómico asociado particularmente a las expectativas. Y en ese sentido es que lo que observamos de las encuestas que hace el Banco Central de Reserva y también de las distintas reuniones que nosotros recibimos, los ministros de inversionistas que están interesados en venir a nuestro país o en ampliar sus inversiones, yo creo que vamos a comenzar a observar este año algunas, pero sobre todo el próximo año, el inicio no de la inversión, sino la decisión de hacer inversiones. Y eso, aunque parezca, extraño, tiene un impacto en otros sectores. Hay una especie de efecto contagio, para bien o para mal. ¿En qué sectores hay interés, por ejemplo? ¿En qué sectores hay interés de invertir inmediatamente en el Perú? Lo que se observa, por ejemplo, es una discusión durante el gobierno del presidente Castillo sobre una planta de amonio, por ejemplo, el tema de la planta de urea, mejor dicho, asociado al tema de la petroquímica. Y en algún momento incluso se pensó, me acuerdo yo haber asumido el ministerio, y a las pocas semanas tuve que tomar la decisión de si hacíamos desde el lado del ministerio un proyecto para una planta de urea, ¿no? Porque se vendió la idea desde el lado del presidente Castillo de que era lo que había que hacer, que el Estado tenía que hacer una planta de urea. La verdad, nosotros hicimos el análisis y no había ningún argumento para que el Estado hiciera una planta de urea. Más bien, habían privados que ya tenían algún interés. Y lo que ha ido ocurriendo es que ese interés se ha ido ampliando. Y ya tenemos 2 empresas que nos han visitado para trabajar todo el tema de la petroquímica, del amonio y del amoníaco, como se llama, y luego de la urea, desde la lógica de lo que se llama el amoníaco verde o el hidrógeno, generándolo con hidrógeno verde. Estamos hablando de importantes inversiones, ¿sabes? No estamos hablando de inversiones de 10, 20 millones de dólares. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de inversiones de cientos de millones de dólares. ¿No? Y el Perú tiene ahí una ventaja importante competitiva
competitiva a nivel mundial. Es decir, tenemos niveles de radiación solar que de un lado para nosotros son malos, para los seres humanos, pero para efectos de generación eléctrica son espectaculares. O sea, solo basta ver en Arequipa la cantidad de termas que se alimentan de paneles solares, o sea, una cosa doméstica. Bueno, en Moquegua, Tacna, una parte de Puno, Arequipa, muy buena parte de Arequipa, e Ica algo también, hay factores de plantas solares muy buenos. Y lo mismo pasa también con el viento. ¿No? El viento en términos de, por ejemplo, la zona de Marcona, en el norte la zona de Malabrigo, Talara, también algunas zonas de Lambayeque, tienen niveles de vientos muy buenos que ayudan a, digamos, a desarrollar mucha energía renovable que se utiliza, es importantísima para el hidrógeno verde. O sea, el hidrógeno se produce hace muchos años, o sea, la electrólisis del hidrógeno, claro. Pero utilizando con tecnologías limpias, que son las renovables, podemos tener una industria del hidrógeno verde muy potente que nos ayude a que cuando el gas, digamos, ya no sea el factor más importante, el recurso energético más importante, pues podamos tener igual competitividad para nuestras industrias, ¿no? Eso a nivel macro, pero hace unos instantes hemos conversado con Daniel Hermosa, representante de las MIPES en nuestro país, y él nos ha dicho que es cierto, hay anuncios a nivel macro, pero a nivel de las MIPES, según Hermosa, se está avanzando muy poco. Ellos se sienten, señala, que están quebrando literalmente. A todas las MIPES en el país se encuentran en una situación prácticamente de quiebra. ¿Qué ayuda les está brindando el gobierno? Ahí hay, digamos, dos intervenciones, las de corto plazo y las de mediano y largo plazo. En el nivel de corto plazo, una primera ayuda tiene que ver con los programas de compras estatales, particularmente lo que se llama el programa de compras a Mi Perú, ¿no? El gobierno lanzamos en el mes de febrero ya el primer paquete que tenía que ver básicamente con prendas de la Policía Nacional. Ese paquete digamos, tuvo unos problemas iniciales por, la verdad, cambio de personas asociado al cambio de gobierno. Y ya esto está relanzado. Hemos estado dialogando mucho con un grupo de dirigentes MIPES, digamos, bastante representativo. Y en ese sentido ya las fichas técnicas que son, digamos, elaboradas por las entidades demandantes, en este caso por la policía, fueron ya concluidas en varios de los pedidos. Los expedientes ya fueron enviados y están ahorita justamente en el proceso de selección de proveedores. Así que esperamos que muy pronto tengamos ya el lanzamiento de los NECs asociados a prendas de vestir de la policía, ya convocando a las MIPES propiamente. Y ahí esperamos un primer impacto reactivador de un grupo de ellas. Estamos hablando de más o menos 1.500 en total de ese paquete de compra. 1.500 empresas. Exactamente. ¿Cuánto se está invirtiendo ahí por parte del Estado? Son 176 millones de soles. Esto es gasto, no es inversión. Okay. Y adicionalmente eso, en el discurso de la presidenta se han agregado otros sectores, ¿no? Está el sector de defensa, con prendas de vestir para las Fuerzas Armadas por alrededor de 215 millones de soles, también 200.000 kits para escolares de escuelas públicas, digamos con el Minedu, más o menos estamos hablando de 110 millones de soles. Luego está el MIDIS también con 48 millones de soles para lo que son utensilios de cocina, ollas y en general utensilios de cocina también. Y luego un monto pequeño del Ministerio de Vivienda de 3 millones que tiene que ver con módulos temporales. Todo ese paquete, incluido lo de la Policía Nacional al inicio de año, hace un paquete de 550 millones de soles. Y creo que ahí, digamos, tenemos un primer nivel de intervención y señalar el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, tuvo varios paquetes de decreto de urgencia. Hubo uno de 1.000 millones. La verdad no llegaron a 1.000 millones, fue un poco menos, fue 800 y algo, pero no fue en un año primero, fue casi 2 años. Porque eso es lo que mencionó también Daniel Hermosa. Fue un poquito más que eso, pero igual fue una medida, pero solo para tener claro, muchos de esos bienes se han entregado en el 2022 y 2023. De hecho, con el ministro Interior y el ministro de Inclusión Social hemos entregado todavía algunas de esas prendas hace poco. O sea, porque este es un proceso que ahí particularmente ha tardado un poco. O sea, hay que tener cuidado a veces en que, y yo coincido con el señor Hermosa, en que es importante no solo las cifras agregadas, sino
pasar a concretarlo. Y sobre ese punto, ¿cómo acelerar todo este proceso, ministro? Porque claro, se hacen anuncios, pero estos anuncios se cumplen, y usted lo ha dicho bien, ¿no? Después de 1 o 2 años, y esto termina afectando también a las MIPES. Vamos a conversar al respecto, por favor. Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de la Producción, está con nosotros aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Con él y más, volvemos. Seguimos contigo aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta mañana de hoy, domingo 30 de julio, y estamos conversando con el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo, sobre los anuncios del mensaje presidencial y hacia dónde se encamina nuestro país en esta etapa que todos queremos que realmente sea productiva. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo precisamente incentivar el consumo en nuestro país? Uno de los puntos que en este momento se encuentra en un nivel bastante más bajo si lo comparamos con otros años. Sí, pero permítame regresar un ratito antes de irnos al corte. Estábamos hablando del tema de compras, y ahí lo que hemos hecho es, y queremos marcar la diferencia respecto al gobierno anterior, también es el tema de acelerar los procesos, particularmente en lo que son las fichas técnicas y ya los procesos de compra de los núcleos ejecutores. Hemos ya relanzado el programa de compras hacia el Ministerio Interior, como le digo, estamos avanzando, y en los que estamos convocando, algunos ya tienen algunas fichas recientes. Como usted mencionó, efectivamente, durante el gobierno del presidente Vizcarra se hicieron compras alrededor de 850 millones de soles en año y medio más o menos, y ahí se han hecho ya algunas fichas técnicas que podríamos actualizar y así ayudarnos a reducir algunos tiempos. En el caso del Ministerio de Educación, las fichas son más antiguas, porque esto fue muchos años, pero afortunadamente no hay cambios técnicos muy importantes ahí. Un polo y una camisa para un estudiante no es muy distinta, ¿no? Entonces, así que creo que vamos a poder avanzar más rápido. Y regresando a su pregunta... Sí, por favor. ¿Cómo reactivamos el consumo? ¿Qué es lo que le interesa al peruano de a pie en este momento? Ahí tenemos... Y a las MIPES. Claro, ahí tenemos que tener un cuidado. La presidenta, efectivamente... O sea, lo que es real es que los salarios reales, valga la redundancia, han caído. En términos generales, por la inflación. O sea, el año pasado tuvimos una inflación de 8%. Entonces, eso contrae la capacidad de gasto. O sea, los 100 soles que el año pasado te alcanzaban para comprar un número determinado de cosas, ahora ya no te alcanzan. Claro. Tienes, para poner en términos simples, ahora tienes que gastar 108 soles más para comprar lo mismo, ¿no? Entonces, y este año se espera que, de hecho se está observando ya una caída en la inflación, en la tasa de inflación, pero eso no significa que los precios no suban, siguen subiendo, pero suben menos. Y entonces eso contrae finalmente la capacidad de gasto del salario, y ahí hay que ir viendo cómo ayudar a reactivar eso. Primero, como le decía, con estos programas de compras, que sea reactivación por cantidad. Y luego, la cantidad me refiero de las MIPES, ¿no? La demanda estatal. Y luego hay que ir viendo cómo mejorar los ingresos reales, ¿no? Y entonces, una de esas cosas es, por ejemplo, algunos sectores donde se siente que ha sido vulnerable, ir entregando algunos bonos. Por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a lanzar un segundo bono para los pescadores artesanales, ¿no? De 700 soles. ¿Cuándo saldría ese bono? Ese bono tendremos que aprobarlo el próximo mes. Justamente estamos viendo si sale como parte de un decreto de urgencia o en el marco del crédito suplementario que vamos a pedir. Estamos justo mirando legalmente cuál sería el vehículo. La idea es plantearlo el próximo mes. Si es un decreto de urgencia, es rápido. Si es la ley, digamos, la norma de presupuesto complementario, crédito suplementario, perdón, va a demorarse un poquito más porque eso pasa por el Congreso, o sea, tiene que ir a la Comisión de Presupuesto, pero creo que ahí hay que ir viendo. También está, por ejemplo, se anunció en su momento el bono para los guías turísticos, luego está el tema del capital semilla. Pero, para ministro, ahí está uno de los grandes problemas. Se hacen muchos anuncios, pero, a ver, ¿cuándo se hacen realidad? ¿No? Lo acaba de criticar también el representante de las MIPES aquí en RPP, el señor Daniel Hermosa. Nos tienen de anuncios en anuncios, pero la realidad, concretamente, ¿cuándo salen esos bonos? Le puedo hablar porque yo controlo que es el bono del pescador, por ejemplo, el primero. Se hizo el anuncio este año comenzando, y hemos entregado el bono a mediados de abril, entre marzo y abril. 33.000 casi pescadores artesanales han recibido sus bonos, ¿no? Esto, y de hecho parte de la demora ahí fue porque tuvimos que construir la base de datos.
O sea, hoy día la base de datos existe, o sea, ya están registrados los casi 35.000, de los que cobraron casi 33.000. Este segundo bono se podría acelerar. Mucho más rápido porque ya tenemos identificada a la persona, o sea, simplemente va a ser el vehículo el legal que necesitamos para definirlo. Y yo le diría que está pasando lo mismo también en el caso de Micetur. Ahí mi colega seguramente tendrá más detalles sobre este tema. Entiendo que en el caso de Minam también, o en el caso de los bonos de los recicladores, y hay que ir identificando grupos específicos que están muy vinculados con el salario mínimo, no porque ganen necesariamente el salario mínimo, sino porque les impacta el salario mínimo de forma indirecta a veces, y ahí es que hay que buscar inyectar bolsones de demanda mientras comienzan a observarse estas medidas reactivadoras en las MIPYs en algunos casos, vía los programas de compras, vía el tema del financiamiento y también vía la reglamentación de una ley que se sacó el año pasado en el Congreso y se ha reglamentado hace semana y media más o menos, que tiene que ver con el tema de las compras mínimas que tienen que hacer las entidades del Estado, las MIPYs, del 40% para bienes especializados. Entonces, esa norma ya se reglamentó y ahora también tenemos que igual avanzar rápidamente con los distintos sectores, los ministerios, que son 19 ministerios, para identificar dónde es que ellos van a poder comprarle a la MIPY y ayudar también a que estos programas de compras se den. De hecho, la presidenta la semana pasada, antepasada, nos ha jalado las orejas a algunos ministros, ¿no? Porque parte, ¿Qué les jaló las orejas? Porque necesitamos destinar el 40% de nuestro presupuesto a la MIPY. Cuando le traje la noticia que estábamos ya por emitir el reglamento, me dijo, ¿y cómo van las compras? Entonces nos ha pedido que aceleremos ese proceso, así que estamos todos trabajando en eso. El gabinete está muy afiatado en distintas medidas reactivadoras. Algunas tienen impactos muy rápidos, otras tienen impactos de mediano plazo. Y ahí es donde también quería que volviéramos, le hablaba al principio que habían dos grupos de medidas, las de mediano, las de corto plazo, que son estas que estamos trabajando, exacto, que siempre van a ser insatisfactorias dada la necesidad. Estamos hablando en el caso de MIPYs de 45.000 MIPYs. ¿Y cuáles son las de mediano y de largo plazo, por ejemplo? Okay, entonces, en el caso de mediano y largo plazo, más bien hay que buscar hacer mejoras en la productividad. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que ser hacer que nuestras MIPYs se orienten, sobre todo las de confecciones, se orienten hacia el mercado exterior. Nuestro tamaño de mercado es pequeño para los volúmenes que, digamos, nuestras MIPYs necesitarían tener a efectos de ser rentables. Claro, necesitamos exportar entonces como MIPYs. Exactamente. Por ahí va el camino. Sí, el tema es la exportación y ahí estamos a través del Instituto Tecnológico de la Producción, nuestros CITES, también el programa Tu Empresa y los programas en general que tenemos en el Ministerio, Proinnovate también, estamos trabajando para ayudar a las MIPYs a mejorar su productividad, de forma tal que eso las permita luego exportar. Hemos lanzado 4 líneas de intervención, una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama MIPY Global, que apunta, conjuntamente con el Micetur, a fortalecer a las MIPYs para poder exportar. Y le voy a ser honesto, ya muchas de ellas lo hacen. O sea, tenemos muchas MIPYs exitosas. Yo he estado reunido con un grupo de gremios hace un mes y medio casi en Gamarra, y ellos están interesados, muchos de ellos ya exportan, no han tenido exportación, y esta crisis global les está afectando porque han caído sus ventas. Entonces estamos viendo cómo ayudarlos a recuperar parte de sus clientes, en otros casos a desarrollar mejoras en el proceso exportador para que puedan acceder a mejores mercados. Y porque es bien importante entender lo siguiente: cuando competimos con mercados masivos de productos baratos, la verdad, ahí nuestra ventaja competitiva se pierde, porque ahí la ventaja competitiva es la escala, el volumen de producción, y no lo tenemos localmente. Ellos sí lo tienen afuera. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se orientan a exportar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en los nichos donde se valoren nuestros productos. Productos de algodón, además. O sea, si intentamos convertir con prendas sintéticas, la verdad vamos a tener problemas. Entonces, lo que hay que hacer es posicionarnos en el segmento de productos de algodón y hacer lo que ya muchas empresas están haciendo, es decir, exportando a la región, a Chile, a Bolivia, a Ecuador. Un tema que estamos conversando con algunos de los gremios es el tema de una estrategia exportadora en la línea de mediano plazo a Brasil, por ejemplo, que es un país grande. Que es un mercado bastante importante, ¿no? Exactamente. Claro. Lo tenemos aquí al costado, sí, y que, digamos, sus gustos son parecidos a los de nuestros consumidores, así que no nos va a ser difícil entonar con esa demanda, ¿no? Y la otra cosa también está vinculado con el tema del mejoramiento de la calidad, ¿no? Que es un tema que también tenemos que seguir trabajando en acreditar más laboratorios, más, instituciones certificadoras que nos permitan que
que esos procesos de exportación se hagan certificados, de forma tal que mejoren los precios de los productos y la cantidad de lo que producimos. Y por qué no, nuestra idea apunta a que estas medidas de mediano y largo plazo nos lleven a que al éxito que hemos tenido hoy día en la agroexportación lo tengamos también en actividades de prendas de vestir, cuero y calzado. Y en esa línea también otra medida que se ha anunciado, no ahora en el discurso, pero que se anunció hace ya pocas semanas como un acuerdo del Consejo de Ministros, es justamente una norma que se ha enviado al Congreso para mejorar el marco normativo de las prendas de confecciones, para hacer que puedan, digamos, incentivarse, ¿no? Había un comentario con algo de razón de que, oiga, esa medida está planteada para solo un año. Bueno, yo creo que hay que discutir justamente la posibilidad de si se amplía esa norma no solo al 2024, sino a algunos años más, para que los inversionistas vean esta regla como un atractivo para venir a invertir en la actividad de prendas de vestir, ¿no? Y esperemos que esos procesos se puedan acelerar realmente. En eso estamos. Yo creo que parte de nuestra rendición de cuentas es con frecuente contarles a los ciudadanos a través de los medios justamente cómo vamos avanzando. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias. Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de la Producción, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos con mucho más.